Hola jóvenes, buenas noches. Nuevamente pues estoy yo aquí para colaborarles con un pequeño refuerzo sobre lo que es el tema que tratamos hoy día, 24 de mayo, en clases, que fue sobre la función sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, esta noche pues quiero volverles a explicar, ojalá me comprendan, lo que es la función sobreyectiva. ¿Qué es la función sobreyectiva? ¿Qué significa ese tipo de función? Significa que cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Para que esto me vayan comprendiendo, o sea, para que me vayan entendiendo qué es lo que yo quiero tratar de explicar, verán, voy a hacer esta gráfica y voy a hacerlo mediante el diagrama sagital, ¿verdad? Entonces yo voy a ubicar, por ejemplo, aquí valores, digamos 1, 2, 3 se me ocurre. Y aquí voy a ubicar, por ejemplo, el 4, el 5. Para que esta función de A hacia B o de A en B sea sobreyectiva, para que esta función que yo estoy tratando aquí sea sobreyectiva, ¿qué debe existir? Que cada elemento del conjunto de partida debe estar relacionado con todos los elementos del conjunto de llegada. No importa cómo sea el tipo de relación, lo importante es que los elementos que están acá en el conjunto de llegada sean imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. Si eso sucede, esta función es sobreyectiva, ¿verdad? Esto sería sobreyectiva. Si esto sucede, entonces vuelvo y repito. Si los elementos del conjunto de partida están relacionados con todos los elementos del conjunto de llegada, ¿qué quiere decir esto? Que estos valores que están aquí deben ser imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. Es decir, en otras palabras, si aquí, por ejemplo, queda un elemento suelto, qué sé yo, digamos 7 se me ocurre, esta función deja de ser sobreyectiva y pasa a ser otro tipo de función, pero ya no es función sobreyectiva, porque para que sea sobreyectiva, todo el conjunto de llegada, todo este conjunto de llegada debe ser todo el conjunto de los números reales. ¿Sí estamos claros? Si esta condición se cumple, significa que esta función es sobreyectiva. Entonces, cada imagen de las que están aquí en el conjunto de llegada deben tener por lo menos un valor relacionado con el conjunto de partida. No importa, porque no sé si ustedes se recuerdan cómo era la relación en la función inyectiva. Era de 1 a 1. La función inyectiva era de 1 a 1. Pero aquí no importa cómo está hecho la relación. Aquí no hay ese problema. Lo que sí interesa es que exista por lo menos como imagen un elemento del conjunto de partida. ¿Sí estamos claros? Ok, ahora, eso sería mediante un diagrama sagital. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, explicar esto mediante una gráfica, por ejemplo, voy a hacer esta gráfica. Voy a poner por aquí un punto, digamos 4. Digamos que aquí está el 4. Mi línea sería esta. Por aquí es la gráfica, ¿verdad? Digamos que en nuestra recta se extiende. Esto usted ya sabe que esto se extiende, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está definida esto? O sea, para que esto sea función sobreyectiva, ¿cuál es la condición que nosotros necesitamos? Necesitamos que el rango de la función siempre sea igual al conjunto de los números reales. Es decir, debe estar de los reales en los reales. Si sucede esto, esta función es sobreyectiva. A ver, vamos a analizar. Hagamos cuenta como que aquí tenemos aquí hay una persona que está observando, ¿verdad? Hagamos cuenta como que aquí hay una persona que está observando. Y si nosotros le analizamos la gráfica,
¿Qué viene a ser y, por ejemplo? O sea, porque yo necesito que el rango de la función, sea todo el conjunto de llegada, es decir, que sea todo el conjunto y. Le voy a poner de otro color a y. Y sería todo esto. Y vendría a ser todo esto. Y vendría a ser todo esto. Todo esto, todo esto, todo esto. Infinitamente. Todo esto vendría a ser y. Es decir, hasta más infinito. Y pongámosle por acá menos infinito. Eso viene a ser y, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es la condición? Que el rango de esta función sea igual a y. Entonces, si yo me pongo a analizar el rango de esta función, ¿cuál vendría a ser el rango de esta función? El rango de esta función sería desde menos infinito, porque todo esto es ocupado por la gráfica. Todo este sector está ocupado por la gráfica. Mire, obsérvele. Todo esto está ocupado por la gráfica. Entonces, sí cumple la condición. O sea, aquí sí cumple la condición de que el rango de la función es todo el eje y. Es decir, es todo el conjunto de llegada. Es todo esto. Cuando, por ejemplo, bueno, hasta ahí quiero que por favor pues la analicemos, ¿no? Analicemos esa partecita. Este tipo de función es sobreyectiva. ¿Por qué razón? Porque sí cumple la condición de que el rango o recorrido de toda esta función corresponde al conjunto de llegada, es decir, es todo el eje y. Por ejemplo, voy a hacer otra. Voy a borrar esta cuestión. Voy a borrar esto, por favor, para que vaya entendiendo. Voy a hacer otra gráfica. ¿Sí? Voy a hacer otra gráfica. Borrémosle, hagámosle más grandecito el borrador para poder borrar mucho más rápido. Listo. A ver. Voy a hacer otra gráfica. Póngale atención. Voy a hacer esta gráfica. Hagámosle mucho más grande. Listo. Por arriba. Ok. Mi gráfica sería esto. Vamos a hacer aquí. Desde aquí, mi gráfica es esta parábola. Ahora. Ya, esa es mi parábola. Imaginémonos que esto sigue infinitamente, ¿no? Esto sigue creciendo infinitamente, sigue creciendo. Ahora, analicémosle el rango de la función. ¿Qué vendría a ser el rango de esta función? Borremos todo esto porque ya no necesitamos. Dejémosle esta partecita que sí necesitamos, que usted tome en cuenta de que el rango de la función siempre debe ser el eje y, es decir, debe estar el rango dentro del conjunto de todos los números reales, ¿verdad? A ver, analicémosle el rango de esta función. Analicémosle esto. El rango de esta función vendría a ser todo esto. Todo este sector que ocupa la gráfica. Todo esto. Todo esto que estoy pintando de color rojo. Todo esto vendría a ser rango de la función. Entonces, ¿cómo estaría definido el rango aquí? Si yo le escribo, el rango de la función está definido de la siguiente forma. ¿Desde dónde? Desde 0. ¿Hacia dónde? Hacia más infinito. Pero ¿qué pide? ¿Qué pide la función sobreyectiva? Que el rango de la función sea ¿qué cosa? Todo el eje y. Pero en este caso no lo es. Porque ¿qué es todo el eje y? El eje y viene a ser todo esto. Todo esto es el eje y. Todo. Mire, todo esto que acabé de pintar de verde. Pero la función, su rango solamente va desde 0 hasta más infinito. Entonces, esta función no es sobreyectiva. ¿Por qué razón no es sobreyectiva? Porque el rango de la función no es todo el conjunto de los números reales. Es decir, de 0 a más infinito no es todo el conjunto de los números reales. Por lo tanto, esto no es sobreyectivo. Para que esta función de pronto sea sobreyectiva, yo tengo que cambiar la definición y decir que el rango de la función, por ejemplo, para que esto sea sobreyectivo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Redefinir el rango. Tengo que redefinir el rango. Es decir, que el rango de esta función, por ejemplo, que el rango de esta función esté definida como, por ejemplo, los números reales positivos. Si yo le defino de esta forma, ya el rango de la función tiene que ser y, por ejemplo. O sea, aquí, perdón, ya no necesariamente tiene que ser y, porque ya está definido como los reales
positivos, es decir, aquí y, ¿qué vendría a ser? Y vendría a ser 0. Como habla de reales, 0,1, un medio, qué sé yo, un raíz de 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, ya yo debería borrar esta línea. O sea, esto ya no es el eje Y. Por lo tanto, si yo cambio la definición de la función, como decirle de pronto que es el rango de la función es los reales positivos, pues esta función sería sobre. O sea, la función, si la defino de esa forma, sería sobreyectiva. Si estamos claros, ¿sí? Sería sobreyectivo. O sea, lo que nosotros estamos analizando ahorita solamente es de forma gráfica. De forma gráfica. Yo tendría que hacer algún procedimiento matemático para determinar si esto es sobreyectivo, pero mediante un cálculo matemático. Ahorita solamente estamos analizando gráficas. Solamente gráficas. Entonces, voy a volver a hacer un nuevo ejemplo. Voy a hacer un nuevo ejemplo. Voy a borrar esto, por favor. Voy a hacer un nuevo ejemplo. Borro toda la pizarra. Voy a hacer un nuevo ejemplo. Ok. ¿Sí? A ver. Por ejemplo, esta función de aquí, por ejemplo, digo y es igual, digo 2x más 4. Se me ocurre esto. Pero, ¿cómo la voy a definir? Voy a definir que el rango de la función va a estar solamente como números naturales. Es decir, todo esto va a estar de los naturales a los naturales, ¿verdad? Es decir, que el rango de la función deben ser solamente números naturales. Ya no estoy diciendo que el rango de la función son números reales, ¿verdad? Entonces, si yo hago la gráfica de esta función, si yo hago la gráfica, hagámosle la gráfica, listo. Punto de corte 4, 1, 2, 3, 4. Aquí es el punto de corte. Aquí es el punto de corte 4. Por aquí va a cruzar. Marquémosle por ahí. A ver, ubiquemos la pendiente. Sería 2 en Y, 1 en X. Sería y de forma creciente, ¿verdad? Sería 1, 2, 1. Por aquí pongamos 1, 2, 3, 4. A ver, sería 1, 2, 1. Aquí va un punto. ¿Verdad que es creciente? 1, 2, 1. Ahí va un punto. Para arriba. 1, 2, un punto. Por aquí más o menos. ¿Listo? Entonces, si yo hago la gráfica, ¿cómo me va a quedar la gráfica? La gráfica va a quedar algo parecido a esto. Por aquí pasaría. Listo. Esa es mi gráfica. ¿Verdad? A ver, siempre y cuando pues utilice yo los números reales. Pero, ¿cuál es la definición? Que son solamente números naturales. Entonces aquí le grafiqué mal. Disculpen un ratito. Voy a volver a hacer la gráfica. Sí, le grafiqué mal. Sí, entonces aquí completémosle el eje Y. Pongámosle el eje X. Punto de corte 4. El punto de corte sí va aquí. Listo. A ver. Evaluemos la función. ¿Cuáles nomás son números naturales? Números naturales serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. A ver, evaluemos la función. Cuando, por ejemplo, la función toma el valor de 1, ¿cuánto sería? 2 por 1, 2 más 4, 6. Si yo dibujo un diagrama sagital, ¿cómo me va a quedar mi diagrama sagital? Para que usted le vaya entendiendo cómo me va a quedar mi diagrama sagital, acá hagamos otro. Entonces, cuando X toma el valor de un número natural 1, ¿cuál es la imagen que arroja? 6. ¿Verdad? Entonces, si X vale 1, que está aquí, Y vale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí va un punto. Aquí. ¿Verdad? A ver, ubiquemos otro valor. Cuando la función toma el valor de otro número natural 2, sería 2 por 2, 4. ¿Verdad? 4 más 4, 8. Es decir, es 8. Pero vamos observando nosotros aquí que números naturales en el conjunto de llegada también son 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, en fin,
¿Cómo quedaría la relación? Este 1 se relacionaría con 6, ¿verdad? Este 2 se relacionaría con 8 y si la función vale 3, este se relacionaría con 10. Pero tomemos en cuenta que estos valores que están aquí, todos estos valores, ninguno está tomado en cuenta, ni el 7, ni el 9. Solamente está tomado en cuenta ¿cuál? El 6, el 8, el 10. Y yo tengo que ir evaluando la función. Entonces, aquí no se está cumpliendo la definición que dice que vaya de los números reales en números reales, porque el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 no están tomados en cuenta. Por lo tanto, esta función no sería sobreyectiva. No es sobreyectiva, porque siempre va a ser de 1, es decir, siempre va a estar para acá la gráfica. Va a estar para acá, sí. Siempre va a estar en ese sentido la gráfica. Pero nunca va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Perdón, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 nomás. Hasta el 6 parte la gráfica. Es decir, todo este sector que está aquí, que le voy a hacer de color verde, todo esto no es gráfica, ¿verdad? No está tomado en cuenta. Por lo tanto, por ejemplo, si yo me pongo a graficar el rango de esta función, ¿desde dónde sería el rango? Yo me pongo a trabajar, digo, el rango de esta función sería el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, de pronto los números pares, ¿verdad? Pero no puedo decir que son todos los números naturales. Entonces no cumple la definición, por lo tanto esto no es sobreyectivo. Para que esta función sea sobreyectiva, ¿qué tengo que hacerle yo? ¿Qué cambio le haría yo aquí? Para que esto sea sobreyectivo, ¿qué cambio yo le haría aquí? Ya no definirla como de los naturales, sino decir que la función o que el rango de la función son todo el conjunto de los números reales. Y ahí sí, pues la gráfica de esto sería todo esto. Y si nosotros observamos, todo el eje Y es el rango de la función. Entonces ahí ya sería sobreyectiva, ¿verdad? Porque ya todos los elementos estarían aquí relacionados y no me va a sobrar ninguno. Porque si nosotros observamos, aquí me sobró el 2, me sobró el 3, me sobró el 4, me sobró el 5, me sobró el 7, me sobró el 9. Y si me sobran elementos en el conjunto de llegada, significa que esto no es sobreyectivo. Tienen que estar todos relacionados, es decir, que todas estas imágenes deben tener al menos un valor relacionado en el conjunto de partida. Entonces, muchachos, espero que esta explicación les sirva para poder hacer la tarea que yo mañana les voy a revisar a primera hora. A ustedes, muchachos del segundo E, y a ustedes, chicos del segundo H. ¿Sí? Por favor, espero que con esto esté muy clara esta cuestión. Mañana vamos a trabajar con función sobreyectiva, pero comprobando de forma matemática mediante un proceso. ¿Sí estamos claros? Entonces, muchísimas gracias y que descansen.